Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Olga Lucía Sánchez en su segmento Un refrigerio para el alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos los que nos escuchan, que tengan un feliz día y agradecida por este espacio, agradecida porque Dios hoy nos abrió los ojos para que abriéramos y dijéramos estas palabras. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar con todas estas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, por este espacio, lo que estamos pasando, Padre del cielo, que seas tú llenándonos de toda tu presencia, bendiciendo, Dios Todopoderoso, lo que hagamos. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser agradecidos con todo lo que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias porque eres tú quien abrió los ojos para que hoy viviéramos. Padre Santo, te damos gracias y quedamos en tus manos. Bueno. El día de hoy vamos a hablar de milagros en mi vida. ¿Por qué de milagros? Porque hay una cantidad de situaciones que han sucedido en mi vida y en cada uno de ustedes, sino que a veces les voy a ir contando por qué. Pero primero vamos a contar que es un milagro, ¿cierto? Y digamos que son experiencias o eventos que de pronto uno sintió como esa gratitud y decir uno, gracias Dios, porque de verdad como que esas situaciones, ¿no? Y entonces para uno, yo le digo a Dios gracias porque son como asombrosos en la vida de uno. Entonces yo digo, Dios, gracias porque de verdad en cada uno de nosotros Dios ha colocado tantos milagros, pero que de pronto hemos estado tan cargados, tan llenos de situaciones que a veces nos aquejan y nos encierran, ¿sí? Encierran como el mundo de nuestra vida. Entonces no vemos todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y yo quería un poquito comentar, antes de contarles los milagros que Dios ha hecho en mí, porque de verdad que hoy no termino, ahí voy a contarles por ahí unos 2 o 3 milagros, porque es que, y en cada uno de ustedes, revisen y verá tantas bendiciones que Dios ha puesto en cada uno. ¿Por qué? Porque Dios eso es lo que quiere, maravillarnos. Dios todo el tiempo es maravilloso con nosotros, es misericordioso, es amoroso, sino que Dios quiere es que nosotros nos rindamos a Él, nos llenemos de esa gratitud y de ese amor, porque es que es maravilloso. Por ejemplo, al principio de mi vida, yo pienso que venimos, o sea, todo, yo creo que todos creo, no, somos todos bendecidos, pero como que venimos con muchas cargas, entonces no vemos un panorama de bendición. Entonces, en el proceso que yo estaba, digamos, había mucho dolor, mucho desaliento, muchas situaciones que me aquejaban, ¿sí? Porque de pronto no veía digamos, todavía no era muy consciente de todas esas maravillas que Dios había puesto en mí. Entonces, yo le agradezco a Dios las personas que pusieron, digamos que empezaron como a mostrarme y a decirme que Dios era maravilloso, ¿sí? Porque yo al principio no creía mucho todas estas cosas. O sea, yo quiero contarle un poquito como más atrás de todo esto, ¿por qué? Porque es que cada uno de nosotros tenemos, yo creo que muchas cargas que poco a poco, cuando nosotros nos dejamos, digamos, a ver cómo le digo yo, como que nos dejamos maravillar y también escuchamos digamos, personas que tienen, digamos, un poco más de entendimiento sobre lo de Dios. Entonces, uno también se deja como enseñar y entender que no somos nosotros los que llevamos esta batuta de la vida, sino que Dios está, digamos, en todo esto. O sea, porque Dios es maravilloso para que nosotros vivamos plenos y felices. Esto es lo más importante. Dios siempre, desde un inicio, siempre lo que ha querido para que nosotros brillemos es que confiemos en Él, tengamos fe, pero como les digo yo, a veces llenos de cargas, llenos de situaciones que nos aquejan, que nos afectaron. Entonces, todo esto, pues vivimos llenos de toda digamos, unas nubes. Bueno, entonces agradezco mucho a muchas personas que me enseñaron y que me hablaron de las maravillas que Dios tenía para mí, ¿sí? Que Dios ya me había perdonado, que Dios me sanaba, o sea, yo esto lo fui entendiendo poco a poco, porque es que yo creo que es como un trasegar, como que empecemos a entender todas estas maravillas, entonces cuando nos dejamos llevar
Y también les cuento que hace más o menos unos 4 años, la, la emisora, también con algunos integrantes, tuvo digamos, como un congreso que se llamaba Restaurando tu Grandeza, ¿sí? Entonces, algunos de los de la emisora y algunos que no están tan bien, bueno, hicieron digamos, ese congreso, eso era, pues, digamos, a distancia, pero era muy edificante y era como mirándonos cada vez en lo que éramos nosotros tan maravillosos y lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ya, yo empecé como a retomar y empecé a trabajar más, y cuando decían que trabajar más en mí, yo decía tan raro, ¿por qué? Si uno, o sea, y empezar a entender todo esto de aceptarme, de amarme, de saber que Dios tenía, digamos, o sea, como una vida para mí llena de oportunidades. Yo no lo entendía. Y a pesar de que a veces uno va a misa, o usted se congrega, o usted lee la Biblia, a veces no entendemos estas maravillas y tenemos que empezar como a ser un poco más conscientes. Entonces, cuando yo estuve en este congreso, empecé como a abrir un panorama cada vez mejor, o sea, ver cómo Dios se maravilla para con nuestra vida, cómo Dios tiene esa compasión, esa bondad para que nosotros seamos capaces de poder ser esa luz. O sea, que nosotros, yo decía, y poco a poco, como decía el título, restaurando nuestra grandeza. O sea, yo a veces, cuando yo empezaba a leer y a entender, y mire, y cada cosa que me dieron fueron hasta regalos. Y entonces a veces yo digo, son milagros. ¿Por qué? Porque Dios eso quiere, que nosotros cada vez seamos restaurados, cada vez miremos el panorama de otra forma, de otros ojos. ¿Por qué? Porque los ojos a veces que estamos, o sea, físicos, estamos viendo cosas, digamos, sin oportunidades, pero cuando yo miro dentro de mí y cuando veo digamos, las maravillas que Dios tiene para nuestra vida, es de verdad algo totalmente diferente. Entonces, empezar a entender, empezar a darme cuenta que Dios pone, digamos, personas, momentos, situaciones, para que nosotros nos acerquemos, para que nosotros, digamos, lo busquemos, para que nosotros, digamos, veamos, digamos, con nuestros ojos algo diferente de nuestra vida. Es maravilloso. Entonces, ahí empezó cuando ya toda digamos, las personas que me fueron mostrando. Yo, por ejemplo, vivo agradecida con cada situación que, digamos, me va abriendo ese panorama y mi alma, que ver esa dicha, cómo Dios nos ama, cómo Dios tiene compasión, cómo Dios, digamos, nos ve con esos ojos sin señalamiento, sin crítica, sino que de una forma amorosa y tierna. Uy, es magnífico. O sea, yo tengo que empezar a enamorarme y entonces ser agradecida. Entonces, ¿por qué nombré lo del Congreso? ¿Por qué? Porque cada persona que estuvo, digamos, en esos momentos donde fueron como abriendo mis ojos del alma para poder entender lo que Dios tiene para mí, fue maravilloso. Yo vivo agradecida con todas las personas que, digamos, que me han mostrado y me han indicado que es Dios o sea, todo lo que tiene ese amor y que con esa ternura, como Dios quiere que veamos las cosas, ¿sí? Sin señalarnos, sin criticarnos, sin juzgarnos, sino que antes trabajando más en mí, buscándolo más, orando más. Entonces, hay muchas cosas que hay dentro de cada uno de nosotros donde tenemos que dejarnos, digamos, llevar por otras personas que de pronto son más conocedoras y que son en realidad para que nosotros veamos este brillo. Entonces, aquí todo esto yo le quería contar todo este pasado porque de verdad vivimos agradecido con tantas maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que brillemos y podamos dar este brillo. Entonces, yo por eso quería hoy traerles y quería agradecer este momento para decirles también que no solamente todo esto hay, lo traigo así porque sí, no, esto son cosas que de pronto están dentro de cada uno de nosotros, pero que en algún momento tú te darás cuenta y entonces vas a contar todas las experiencias que son maravillosas, de verdad que son extraordinarias, porque no es uno, es Dios poniéndolas, y que a veces, como le digo, como venimos tan cargados, tan llenos de cosas, no las entendemos. Pero aquí les voy a contar la primera. Resulta que este es uno de los milagros, digo, maravillosos y son magníficos, porque yo antes de nacer, pues mi mamá tuvo complicaciones digamos, para mi nacimiento.
mi mamá vivía en una finca y pues nosotros, habían dos, yo soy la tercera. Y los dos primeros lo tuvieron en una finca. Pues el mío fue tan complicado que le tocó que llevarme, digamos, al pueblo para poder, digamos, nacer en un hospital. Entonces, allá, pues en ese momento hubo una, digamos, no, era, digamos, era el tiempo, pero pues no atendían a mi mamá. Entonces, al afán y a la carrera, porque pues ya la situación se estaba complicando, entonces no había la que la iba a atender, era una monja. Entonces la persona que pues me tenían que sacar con la mayor rapidez porque supuestamente ya era el tiempo, entonces ya me estaba, digamos, me podría morir, ¿no? Entonces, claro, para sacarme, entonces le metieron un aparato que se llama forceps, entonces, claro, al sacarme me quebraron la clavícula. Entonces, todo eso se complicó cuando nací renegrida, prácticamente yo, o sea, Dios es muy maravilloso porque si fuera en este momento, lo tendría uno que, digamos, meter en una incubadora. Y a mí no me metieron en incubadora. Dice mi mamá que yo nací negra, morada, o sea, prácticamente sin oxígeno. ¿Y qué podría pasar cuando hay personas no tiene oxígeno? Mire que si ustedes ahorita investigan, un niño puede morir. ¿Por qué? Porque no hay oxigenación en su cerebro y se puede, digamos, complicar toda su vida. Entonces, pueden haber fallas, digamos, de algún problema digamos, en su desarrollo. Entonces, mire, tantas dificultades, pero ¿sabe qué? Dios ahí me estaba protegiendo. Ese fue el primer milagro. Yo digo, Dios mío, son milagros. ¿Qué pasó? Mire, hoy estoy aquí, a pesar de que duré, dice mi mamá que yo era morada, renegrida, una mamá toda asustada, pero seguía yo como que viviendo. ¿Por qué? Porque esto tenía que pasar. ¿Para qué? Para que yo les contara que esto era un milagro. ¿Por qué? Porque Dios desde antes de que estaba digamos, en el vientre de mi madre, me estaba protegiendo. ¿Por qué? Porque necesitaba que yo naciera. ¿Pero qué? Mire, en el momento también el diablo quiere que no naciera. ¿Por qué? Porque te iba a contar todas estas cosas maravillosas de Dios. Entonces, mire, pero Dios tenía propósitos. ¿Qué? Este propósito es maravilloso. Yo les cuento, aquí estoy. Hoy estoy contándoles esta maravilla. Y estos son eventos de verdad, de milagros. ¿Por qué? Porque si yo no fuera un milagro, no estaría en este momento contándoles esto. Entonces, mire cómo Dios en el transcurso de nuestra vida nos da la mano, nos va brindando ese amor, nos va diciendo, y a pesar, como les digo, a pesar de que no lo reconocemos de pronto en el momento que ustedes ahorita estén, pero que en algún momento te des cuenta que en el diario vivir, tienes milagros. ¿Por qué? Porque Dios quiere propósitos contigo, Dios quiere que tú salgas adelante, Dios quiere que tú seas ese reflejo de Él. Entonces, son maravillas y es maravilloso cómo Dios nos salva la vida, cómo Dios en cada instante quiere que nosotros brindemos y mostremos esa maravilla que Él quiere que seamos. Entonces, para mí mejor dicho, feliz poderles contar estas anécdotas donde transcurrieron, digamos, unas dificultades, porque pues yo me pongo a contar punto por punto las angustias que mi mamá de pronto pasó, las angustias que de pronto haya hospitalizada, porque duró casi como 8 días al ver pues todas estas dificultades tanto en ella como en mí, o sea, tantas cosas que podrían haber pasado, pero que Dios nos estaba cubriendo con su protección maravillosa, porque tiene propósitos con cada uno de nosotros. Dios tiene grandes cosas para cada uno, a pesar de todas las dificultades que tú estés pasando. Les voy a contar el segundo evento. Cuando yo tendría por ahí como unos 5 o 6 años, hubo a ver, nosotros somos 6 y todos nos enfermamos del sarampión, sí, esa afección pues que a todos, pero yo fui la que más me enfermé. Bueno, en medio de todo eso, todos mis hermanos todos se recuperaron, pero yo era, mejor dicho, la más delgaditica, la más enferma, mejor dicho, enferma hasta que ya, y pues con causa de esa enfermedad, pues se me dificultó más, o sea, me enferma, me dio fiebre, se me cayó el pelo, bueno, en fin, mamá decía, pero ¿qué es esto tan terrible? Pues ninguna estuvieron en el hospital, pues a mí me tuvieron que también hospitalizar, porque pues digamos, la situación
donde veían pues en mí no era pues la más, digamos, más favorable, ¿no? Entonces, pues estuve también varios días en esa recuperación, porque pues, digamos, todo mi cuerpo estaba siendo afectada, pero ahí es donde yo digo, mire, los milagros de Dios, o sea, cómo a pesar de tanto ataque, porque de verdad que a veces en la vida el diablo quiere atacarnos constantemente porque no quiere que nosotros llevemos esta información, estas maravillas, estas experiencias, pero sabe Dios, Dios nos está protegiendo, nos está cubriendo con su sangre preciosa. Dios es maravilloso, sino que a veces, como les digo, y vuelvo y lo repito, hay momentos en nuestra vida que no nos damos cuenta de todas estas maravillas a lo largo del tiempo. Por eso digo yo, cuando nos dejamos enseñar, cuando abrimos nuestro corazón a Dios, cuando le entregamos lo que somos, porque a veces cuando vivimos aferrados, es que yo hago las cosas a mi manera, es que tiene que ser así y así. Entonces, cuando yo me aferro a lo que yo quiero hacer, pues por eso a veces hay tanta dureza y terquedad, pero cuando yo abro el corazón a mi Dios, porque es a Dios solamente, Dios a qué vino, mire, si vamos a ver todos los milagros que Dios hizo en vida. Aquí Jesús vino y hacer todos estos milagros para que nosotros entendiéramos que todos, y digo, todos tenemos todas estas maravillas para poderlas realizar y para poder entender y para poder reconocer que somos bendecidos por Dios, que somos llenos de Dios. O sea, tenemos que buscarlo más, tenemos que aferrarnos más a toda esa presencia porque eso es lo que Dios quiere. Yo quiero leerles en Juan 3:16 dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, Dios aquí nos está mostrando un milagro maravilloso, donde entregó ese Hijo que lo amaba de todo su corazón, pero dijo, si yo lo entrego, voy a tener todo. O sea, mire tan hermoso donde entregó, donde no fue egoísta, donde es lleno de amor, porque esto que hizo es con amor. Y esto que estoy haciendo es lleno de amor. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos y que abramos ese corazón. ¿Para qué? Para Dios. A Dios, dejemos de estar tanto buscando, digamos, nosotros, yo tengo que hacer esto porque es que si yo no lo hago, nadie lo hace, porque es que esto, porque lo otro, y justificarme en una cantidad de cosas, vivir infeliz en un mundo donde tengo todo, todo lo tengo, pero vivo en un mundo donde no quiero ver tantas maravillas. O sea, yo quiero que ustedes entiendan y abran su corazón, no a mí, no a lo que le estoy diciendo, a Dios, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene contigo grandes maravillas. Dios sabe que tú eres especial. Dios sabe que tú tienes grandes cosas para entregar. Y entonces por eso constantemente estamos hablando de todo eso, porque Dios, mire, el amor de Dios es tan grande por nosotros que dio a tu Hijo. Imagínense, Dios entregó a ese Hijo amado para que nosotros fuéramos salvos de toda maldad, de todo peligro. Entonces, el propósito de Dios es que salvarnos. El propósito de Dios, ¿sabe qué? Es que lo conozcamos, porque cuando lo conocemos, vivimos plenos y llenos de maravilla. ¿Por qué? Porque le digo yo, por eso estamos hay vida tan llena de cargas, llenas de dolor, no perdonan, tienen todo, pero viven amargadas, viven tristes, viven desoladas. ¿Por qué? Porque se desconectó. Vea, eso es lo que el demonio les quiere, es que no les cuente todas estas maravillas, ¿viste? Porque Dios es maravilloso, se desconectó, pero es que a veces hay cosas que el diablo quiere que todo sea tapado, que sea oculto, que vivamos llenos de tormento, pero sabe lo que Dios quiere, que seamos
llenos de luz, que lo conozcamos más, que entendamos, mire, cada uno de ustedes tienen una, digamos, en el diario vivir, tienen bendiciones, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es como les digo yo, están cargados de cosas y situaciones. Mire, ¿por qué no te das cuenta? Vea, cuando somos agradecidos, yo digo, gracias Dios por mis ojos, por mi boca, por mi nariz, por todo y cada uno de nuestros órganos. Gracias porque nos abrió los ojos hoy. Gracias porque tenemos comida, porque tenemos familia, porque tenemos un empleo. Todo. Cuando yo empiezo a ser agradecido con Dios, vemos maravillas. Pero cuando a todas horas son quejas, gritos, insultos, abusos, y usted no me mire, y usted no me toque, y hablando mal del otro, ¿usted cree que va a haber? Dios mismo nos ha dicho que no seamos así, que seamos antes llenos de amor, llenos de bondad, llenos de misericordia. Trabajemos más en cada uno de nosotros, mirémonos más lo que Dios nos ha entregado, aceptémonos más lo que somos, démosle gracias a Dios por lo que tengo, por lo simple, como lo que yo digo, por mis ojos, por todo esto que tengo. Dele gracias a Dios todos los días, sea agradecido, agradezca por las maravillas, por las bendiciones, por la misericordia, por la bondad. Dele gracias a Dios porque camina, dele gracias a Dios porque está llena de su Santo Espíritu a diario. Si usted quiere, escriba tenga un librito y escriba, uy, gracias a Dios porque hoy llegué a mi casa sano. Gracias a Dios porque tuve mi bebé y no tiene ninguna enfermedad. Gracias a Dios porque hoy pude alimentar. O sea, si usted se pone a hacer una lista, es grandiosa, pero nosotros no hacemos, vemos en las pequeñeces, es que mi vida no sé qué. Entonces, no perdonamos tampoco. Vivimos señalando, vivimos criticando, vivimos burlándonos. Vea, viva agradecido. Pídale perdón a Dios por tantas que a veces no le ha dedicado o porque se ha criticado a usted mismo. Entonces, acéptese, ámese, busque más dentro de usted, deje de buscar más en los demás, la aceptación en los demás, es que este tal cosa, es que este lo otro, no, más en usted, porque de verdad usted es un milagro. Usted es un milagro que hoy camine, que hoy se levante. Dios quiere grandes maravillas. Hoy nomás les conté estos dos, pero no tengo, y ojalá aquí más adelante Dios quiera que les presente un pequeño libro que tengo de experiencias con Dios, porque es grande, es maravilloso, es majestuoso lo que Dios quiere con nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos y abramos nuestra mente, nuestro corazón hacia Él. Dejemos de abrir tanto las cosas al dinero, yo quiero esto, sí, el dinero nos ayuda a muchas comodidades, pero no es todo lo más importante. Llenémonos más desde nosotros, aceptemos más lo que nos ha pasado, lo que tenemos, las situaciones que hemos llevado, la familia que me tocó. Démosle gracias, dale gracias constantemente a Dios, diariamente, diariamente. Cuando usted sea agradecido, el día lo va a oír de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted ya tiene solamente palabras de bendición. Pero claro, cuando usted está a toda hora maldiciendo, criticando, burlándose, diciendo tanta cosa, el diablo está ahí feliz, bailando en su casa, peleando, cuando ustedes están peleando, gritando, está feliz. Y eso es lo que quiere el diablo, pero Dios quiere lo mejor para usted. Por eso, mire, mandó a su hijo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres, para que seamos bendecidos. Dios siempre lo que ha querido con nosotros es bendiciones y bendiciones. Dios es maravilloso, Dios quiere que tú seas, que tengas una vida maravillosa. ¿Y por qué? Mire, por eso cuando hace ¿para qué? Para que entendiéramos ese amor, para que no mendigáramos más amor, para que no mendigáramos más a nadie lo que Dios ya ha puesto en cada uno de nosotros, amarnos, buscarlo más, ore más, busque más, lea y dígale, Señor, ayúdame a ser entendido, a ser entendida, a buscarte más, pero no en el sentido del fanatismo, sino más en el corazón, más en, o sea, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce todo lo que somos, lo que nos ha pasado, ¿cierto? Pero también digo que tenemos que confesarle, Señor, me falta esto, ayúdame en esto, ayúdame, Señora, de pronto he sido muy gritona o de pronto he sido muy rencorosa, no he podido perdonar. Dice que cualquier cosa que te pasara, y si tú la pidieras, Dios no la concede. ¿Esto no es un milagro? Son milagros. Entonces, nosotros tenemos que siempre, porque Dios quiere lo mejor y quiere para que nosotros le declaremos ese amor, le declaremos lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Dice
En segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios nos ha dado a nosotros espíritu de temor, no ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor y de moderación. Mira, si yo me pongo a leer y a ser entendida en esta palabra, es un milagro para que yo gobierne mi lengua, gobierne mi mente cuando vienen pensamientos negativos, pesimistas, cuando quiero humillar. Dice que nos ha dado espíritu, dice, entonces, y que seamos, y cuando yo le digo, Señor, ayúdame a atender ese amor por mí, para poder dar amor, que es débil la señal, pero ahí se va escuchando, ¿cierto? Bueno, entonces Dios eso es lo que ha querido para que nosotros seamos libres de todas esos abandonos, de todas esas situaciones tristes o negativas que hay en nuestra vida. Entonces, Dios siempre nos ha querido, nos ha salvado. Dios en cada uno de nosotros ha puesto maravillas para que nosotros las contemos, para que nosotros vivamos más llenos de Él, busquémoslo más, amemos más esa presencia de Dios, busquemos más ese amor, perdonemos más, amemos más, pero a nosotros también perdonémonos y aceptemos lo que ya pasó, lo que me ha pasado, lo que he sentido, cómo me sentí, y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonarme, ayúdame a sanar, ayúdame a perdonar a otras personas. ¿Cuántas personas tienen dolor y viven arrastrándose en la vida porque tienen todavía mucho dolor por muchas situaciones que les afectaron? Entonces, tenemos que pegarnos de Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios llevándonos de lo mejor a lo mejor. Dice que Dios nos lleva de lo mejor a lo excelente. Entonces, busquémoslo, amémoslo, llenémonos de esa presencia. Nuestro cuerpo de verdad es un templo, y ese templo Dios dice que lo tenemos que aprender a llevar, a vivir, porque si yo le meto a este templo cosas negativas, pesimistas, ¿cómo va a ser mi vida? Llena de amargura, llena de dolor, llena de situaciones donde no quiero estar. Entonces, cuando yo tengo y empiezo a trabajar más en mí, a decir, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a sanar, ayúdame a quitar esta crítica, ayúdame a quitar esta quejambrosidad. Hay mucha gente que es quejambrosa, en vez de decir, gracias Dios por estos ojos, gracias por mis manos. Cuando yo empiezo a hacer este trabajo, yo sé que no es fácil, pero no es imposible tampoco porque estamos de la mano de Dios. Y dice, para Dios nada es imposible, nada. Hay gente que dice, no, es que yo hace años soy así y así no voy a cambiar. Sí, puedes cambiar a pesar de la edad que tengo. Entonces, cuando yo acepto a Dios, que es el que me maneja la vida, no el mundo, sino Dios, yo voy a tener todos estos cambios. Hay cantidad, vea, yo voy a contarles otro pequeño, de pronto un milagro, yo digo, Dios mío, son milagros que es en la vida constantemente. Un día nosotros nos quedábamos en la casa solos porque mi mamá se tenía que ir a trabajar, entonces nosotros en la mañana no había, y yo era la primera que me levantaba, ¿no? Entonces, cuando me levanté, no había nada, digamos, para el desayuno. Y yo había, en la entrada de la casa había como un zaguán. Y yo me paré en ese zaguán y miré hacia arriba y le dije, Señor Jesús, tú sabes que no tenemos nada que comer, pero tú nos desamparas. Así le dije, así nomás de simple. Vean, no le miento, no le miento, porque por lo digo, estos son maravillas de bendiciones de Dios. Y entonces llegó un tío. Vean, yo creo que no pasaron 5 minutos. Tocaron la puerta cuando yo abrí. Era un tío con un pan inmenso, más grande que el brazo. Yo dije, ¡ah! Yo nomás miré para arriba y yo, gracias. O sea, yo dije, Dios mío, gracias. O sea, todo esto, a veces ustedes dirán, esta señora estará loca diciendo todo, pero mira que son cosas que me han sucedido y yo quiero contarlas porque estos son milagros. Milagros donde Dios nunca nos va a desamparar. Pase lo que pase y la necesidad que tú tengas, Dios todo nos lo va a cubrir, pero tenemos que confiar en Él. No confiemos en nosotros, no confiemos en el mundo, no confiemos en todas las, a veces en el ser humano a veces nos queda mal, entonces nosotros sabemos ya, ay, caemos, no, digámosle a Dios todas nuestras necesidades, digámosle, confiemos en Él. Tenemos que tener esa esperanza, esa fe, y si no la tengo, dígale, Señor, necesito fe, necesito esperanza, porque no tengo. Entonces, todas estas cosas, en realidad Dios tiene maravillas. Ahí les conté como tres, pero en realidad son
no me quedaría de verdad la mañana para contarle las maravillas que Dios ha puesto en mí, pero en cada uno de ustedes, si ustedes empiezan a revisar, tienen cantidades de maravillas para que las contemos, para que les digamos que en realidad Dios está en todo eso. No somos nosotros, no, es Dios. ¿Por qué? Porque quiere que yo les contara y que cada uno de ustedes les cuenten, les confiesen todo lo que en realidad Dios ha hecho en nosotros. Dios me ha cambiado en realidad. Todo también es un milagro, Dios me ha cambiado. Yo también era muy iracunda y Dios con su infinita misericordia me ha transformado. Poco a poco ha ido mejorando, pero yo, mire, era una persona así, parecía un fosforito, pero Dios me transformó. ¿Por qué? Porque yo también le dije, Señor, yo no puedo seguir así. Entonces, son milagros que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos transformados por Él, para que seamos llenos de Él, para que también revelemos y les contemos todas estas maravillas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y por eso cada uno de nosotros somos una luz. Somos luz para que la llevemos luz. Vea, el tiempo es raudo y veloz. Les doy muchas gracias, de verdad. Hoy fue un poquito intermitente, pero gracias y agradecida por este momento y vamos a decirle gracias Dios porque tú eres maravilloso. Señor, te damos gracias y quedamos en tus manos, Padre Celestial, porque tus maravillas y tu misericordia es grande. Padre, aquí quedamos en tus manos y esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que tienes para con nosotros, para nuestra vida. Amén y amén. Gracias.